Buenas noches a todos los que están presentes y los que nos están escuchando. Hemos tratado de ver cómo presentar esta situación porque el manejo es bastante grande y simplemente vamos a tratar de ponerles en contexto de qué es lo que se podría hacer para que nosotros podamos necesariamente hacer el trabajo y que esto tenga un efecto en beneficio para la institución. Es un ente contable, un ente financiero, un ente lo que sea, ¿no es cierto? Se conoce como ente, como instituciones, como empresas grandes y pequeñas, y en ese contexto podemos hablar. No necesariamente el control interno en su contexto es aplicable a todas las empresas. Lo que han puesto en muchas empresas y hay los colegios de contadores de todo el mundo que están promoviendo esta parte de control interno. Es para empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas que necesitan control, especialmente de lo que yo he visto, la separación de funciones. Es decir, llegamos a conclusiones en las que algunas personas hacen todo. Venden, reciben el dinero, llevan el proceso de la caja, gastan y hacen todo eso. Pero muchas de las veces eso no es conveniente. Por eso se llama separación de funciones. No debemos permitir que la persona que lleva los mayores generales, por ejemplo, lleve también los auxiliares, porque es fácil. Y ahí hay cualquier cantidad de casos en los que se puede ejemplificar las cosas que pueden pasar en esas situaciones, porque pueden desaparecer cosas. Yo he visto y he sido testigo, protagonista en el sentido de encontrar esas cosas que simplemente por la falta de control, por la falta de separación de funciones, iban llevándose el dinero la gente que manejaba esa parte. Los de ventas solo se ponían de acuerdo con el que llevaba el mayor y el auxiliar, y listo. Eso es toda la situación. Entonces, eso debemos totalmente evitar para que no haya problemas. No hay cómo poner la pantalla. Doctor, me indican que ya puede compartir la pantalla. ¿De ahí están viendo ya la pantalla? No. ¿Ahí sí lo ven? Ahora, doctor. Entonces, vamos a hacer una presentación sobre qué es lo que tiene que ver en esta parte que hablamos del manejo del control interno. Este manejo simplemente llega a soluciones operativas en pro de la transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, no estamos hablando solamente del sector público, cuidado, es todo el conjunto de empresas privadas y públicas. Entonces, queremos ver esas necesidades de cambios y actualizaciones que necesitamos en este momento, porque de lo contrario, el asunto es más difícil. Y los cambios requeridos son precisamente esos. ¿Qué vamos a hacer con el control interno? ¿Tenemos, no tenemos? ¿Está en la totalidad aplicado o no está aplicado? Y para tener una idea, el sistema de control interno es integrado. Es el esquema de la organización, es decir, la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que tiene cualquier institución. Cualquier empresa, pequeña o grande, tiene este tipo de cosas. ¿Pero para qué? Para que las actividades, las operaciones, las actuaciones de las personas, la administración en su conjunto, cuide los recursos y demás.
Y todo este conjunto de cosas se realicen de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a las leyes que existen en el mercado, que son aplicables. Una es general, por ejemplo, todos, absolutamente todos tienen que ver con la parte tributaria. Y esa es una ley que debemos saber y debemos aplicar. Y dependiendo de qué es lo que sea, si son comerciales, si son bancarias, cada una tiene un poco de legislación específica. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? En el 2013 hubo un cambio para la primera versión que salió en 1992. Y este es más completo, que tiene principios, 17 principios, como por ejemplo el que les hablé hace un rato, la separación de funciones. Tiene puntos de enfoque, es decir, a dónde podemos ir. Uno de los principales es el efectivo, por ejemplo, el manejo de efectivo, cómo debe ser eso. Y eso es lo que más se controla. Entonces, hay otro tipo de enfoques que es lo que vamos a ver en esta situación. En el 2017 sale el coso ERM que se llama Enterprise Risk Management. Entonces, la gestión de riesgo empresarial que se llama. ¿No es cierto? Es el mismo cubo, pero este tiene 8, dice el ambiente de control. ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué riesgos existen en el ambiente de control? En el establecimiento de objetivos, ¿qué riesgos existen ahí? La identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a esos riesgos, actividades de control que debe tener la empresa, información y comunicación y la supervisión para poder tener ciertos datos que en el mercado se hace mucho. Las empresas tienen esto, la supervisión. Recuerden que la supervisión en general lo hace la gente operativa, pero los máximos ejecutivos, aunque dicen que hacen supervisión, pero ellos lo que están viendo son resultados, no están viendo el proceso en sí. Entonces, aquí hay que ver y fusionar las dos cosas para poder ver cuál es la situación que le conviene a cada una de las instituciones. Pero es importante, y esto viene desde arriba, la comunicación de lo que estás haciendo es importante. El máximo ejecutivo debe comunicar a todos los medios, al gerente, por supuesto, en principal, y el gerente tiene que comunicar a todo su plana mayor que tiene hacia abajo, ¿no es cierto? Los jefes de departamento, directores, lo que sea. Y cada uno de ellos a su gente que le apoya en esa situación. Porque no solamente esto le da comunicación interna, sino incluso hasta los clientes llega. La comunicación debe ser hasta ellos para que ellos sepan realmente qué es lo que está sucediendo. Pero ¿para qué queremos este cambio? La vez anterior yo hablaba de esto, pero esto es lo que queremos. Hay objetivos sustantivos, dice permanencia, crecimiento, rentabilidad y fidelidad del cliente. Esto es lo que queremos. Con el control interno queremos tener una permanencia, pero una permanencia que sea rentable, no simplemente existir por existir. Tenemos que crecer y el crecimiento no solamente tiene que ser nacional, sino a lo mejor, o más bien dicho, provincial, sino nacional y a lo mejor internacional. La rentabilidad debe ser en función del mercado. Muchos dicen 30% no es bueno, 20% está bien. Otros dicen que deben conseguir más. Es decir, la rentabilidad será en función de lo que la empresa produce y lo que está vendiendo al mercado. Recuerden, lamentablemente el mercado, que es uno de los criterios muy fundamentales que debemos tener presente, hay tanta competencia que a lo mejor lo mismo hacen y venden más barato. Miren, por ejemplo, un caso de los coreanos. Los coreanos en Centroamérica hacían una cantidad de cosas, tienen fábricas ahí que producen por millones de cosas para las firmas grandes. Y entonces, esta gente le quita 2 hilos a una camiseta. Imagínense 1 millón de camisetas con 2 hilos que son imperceptibles de esa situación, pero se están quedando con materia prima.
Y eso es lo que puede hacer la competencia y tienen mejor venta porque la gente a veces solo ve el precio, no ve la calidad. Y en este sentido hay que cuidar las dos cosas, la calidad y eso. La fidelidad del cliente necesariamente tiene que ver con la calidad, no necesariamente la cantidad. Por supuesto que hay algunos, por ejemplo, me atrevo a decir algo. ¿Cuántos venden leche? Están en tarros de cartón, pero hay un peso declarado y un peso específico. El peso declarado es el que en el cartón dice tantos miligramos de leche, 80, 100, 200, no sé. Pero el peso específico es lo que en realidad el líquido pesa. Y eso es lo que hay que ver. Entonces, la fidelidad del cliente está relacionada con eso. Y ese mercado es no solamente al cliente, sino al proveedor. El proveedor también va a querer vender calidad, a distribuir calidad, pero de lo contrario no va a ser. Y cada una de estas cosas tiene sus propias situaciones, sus recursos disponibles, que es para la gerencia y para los jefes y cada una de las personas que trabajan ahí. Pero a todo esto le tenemos que aplicar el control interno. Tenemos que desarrollar, como les decía, la separación de funciones no solamente es a nivel personal, sino a nivel de departamento. El de contabilidad no puede hacer compras, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el que compra no puede pagar. Y eso ya va a nivel individual. Entonces, el asunto es que cada vez, con esta cosa que está acá, que ese que está tallando eso, debemos ir actualizando, puliendo las cosas para que haya esa certeza, esa seguridad jurídica incluso, de que el cliente compra algo y en realidad va a tener las garantías necesarias que existen, ¿no es cierto? Eso va a ser necesario que siempre estemos mirando, y ahí está la supervisión. Esa supervisión tiene que ver si es que funciona o no funciona, qué es lo que está fallando, qué riesgos han asomado, qué riesgos nos están viendo, quiénes no están trabajando. Muchos se dedican, por ejemplo, la parte de recursos humanos se dedican a ver la hora en que llegan, pero no se atreven a ver mucho cuál es la producción que tiene frente al sueldo que percibe y el tiempo que trabaja. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está contribuyendo? Cada uno tiene que hacer algo para que el otro haga también en función de eso. Todo depende del análisis que se haga para eso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Eficiencia y efectividad en la producción, además de tener gobierno corporativo. Mi concepción de esto, mi definición es que el gobierno corporativo es donde la gente hace lo que debe, con voluntad y energía. Eso es lo que significa el gobierno corporativo. Esta gestión de riesgos necesariamente hay que aplicarla y hay que ver porque existen riesgos estratégicos, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vender? Y tomamos una estrategia, pero esa estrategia puede estar también vinculada a una cantidad de aspectos, por ejemplo, la ley tributaria. Ahí acaba de salir algo que a lo mejor las empresas tienen que mirar esa situación. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Cómo van a tributar? ¿Cómo van a devolver lo que ya han retenido? Entonces, hay ese tipo de cosas. Hay operacionales y aquí entran en juego todas las personas. Cada uno con sus funciones van a tener riesgos específicos. Sumados a eso, vamos a hablar de un producto. Hay riesgos financieros, hay riesgos tecnológicos y la parte tecnológica, acuérdense de lo que está sucediendo ahora, hasta le estafan a uno porque le escriben exactamente igual que lo que haría un banco. Le mandan una carta y le dicen descargue sus datos personales y todo eso. Cuando ustedes se dieron cuenta ya hicieron una transferencia. Entonces, tecnológicamente hay que ver qué es lo que está beneficiando a la institución. Por supuesto, el beneficio, una velocidad tremenda de registro de operaciones y de cosas, ¿no es cierto? Pero también puede haber un gran peligro sobre este asunto. Tenemos riesgos en el talento humano. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer?
las personas que están bien alimentadas, en ese caso, alimentadas, digo, en este sentido de atención de la empresa, con sus deberes, con sus obligaciones que tiene con ese personal, ha sido evaluado, ha sido subido, le están pagando lo que debe pagarse, esa gente va a trabajar bien. De lo contrario, va a caer en la gestión, en la calidad de los activos, en la suficiencia patrimonial, en la rentabilidad de la empresa, en la permanencia, en la expansión que haya, en ese flujo de fondos, porque no van a cobrar, ¿no es cierto? Yo tengo casos de esos inmensos que alguien que manejaba las finanzas y cobraba, pues alguien se atrevió a decir, páguenme en efectivo, y regresaba con la copia de la factura diciendo que no hay nada. Dice que venga la próxima semana. Abrió una cuenta en el banco y ahí estamos hablando de corrupción, tanto de esa persona del banco con este. Abrieron la cuenta, ponían ahí, ganaban intereses y cuando tenían que llevaban efectivo. Pero el hombre que manejaba esto, ¿por qué no dijo? Porque siempre debe ser en cheque en ese entonces. Hoy puede ser en transferencias, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar al resultado de todo eso. Y entonces, habrá que definir los criterios para calificar los riesgos y hacer un proceso de control de los recursos que existen en la institución, ¿no es cierto? Ese control va a ser de todos los riesgos de la empresa. Por eso habrá que hacer un análisis concreto para ver cuáles son los riesgos que afectan al negocio. No les puedo decir estos son, pero financieramente creo que a todos, igual que la ley tributaria que les decía, es aplicable a todos. Los controles disminuyen la oportunidad de delinquir. Esto creo que es muy importante que lo tengamos presente porque mientras no haya controles, las cosas son bien duras. Miren, por ejemplo, y con el perdón de todos ustedes, pero ¿cuántos casos ha habido en el sector público que se han robado las cosas? Hasta ahora están por ahí. En plena pandemia robaban los hospitales, se robaban todo eso, pero ¿dónde estaban los contadores? ¿Dónde estaban los auditores? ¿Dónde estaban los asesores? Que no dijeron esto está bien y ¿por qué no avisaron? Supuestamente los auditores internos deberían poner informes y decir, mire, ahí hay esos problemas, hay que hacer esto. Son ellos los que alimentan la necesidad de evaluar y dar respuesta a los riesgos. Los riesgos son de no registro, los riesgos son de que se queden en el bolsillo el dinero, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo para que no haya aspectos negativos para la institución. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? En este caso, vamos a generar transparencia en las acciones. Necesariamente todo el control que se aplique va a hacer que los beneficios sean en términos de sistemas integrados. Va a estar el presupuesto, las compras, la disponibilidad, las cobranzas, talento humano, ventas, seguridad, la contabilidad, inventarios, todo ese conjunto de cosas que tenemos como cuentas o como acciones de la institución deben ser controladas. Y el beneficio es que las operaciones de la institución sean visibles. Todo el mundo tiene que verlo, todo el mundo puede consultar. Cierto es que hay cosas que no tiene que saber todo el mundo, pero las operaciones deberían saberlo todo el mundo. Deben ser medibles. Y en este caso, si tenemos información, si tenemos registros adecuados, aquí entra la tecnología, podemos hablar de medibles. Podemos hablar de integradas todas las operaciones. Si usted quiere ver una situación, puede ver el conjunto de cosas que pasaron hasta que salió de la empresa. Se le entregó al vendedor. Controlables. En ese caso, estas situaciones nos van a dar las pautas de que cuidado, ahí va a pasar algo. La misma tecnología va a hacer esa situación. En cada departamento va a decir, mira, esto no se puede hacer porque no hay esta parte. Y entonces eso les convierte en controlables. Podemos hacer comparables
Y eso puede medir la eficiencia del personal. Cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando, por qué es que esta persona no está produciendo lo que debía. ¿Por qué? Porque hay informes de los controles que están haciendo. Inmejorables. Si no conocemos, no se puede mejorar. Si no existe algo, tampoco se puede mejorar. Entonces hay que ver. Por eso les decía, aquí entra la auditoría interna, está al lado, ¿no es cierto? Dentro de la empresa. Y por eso les decía que los beneficios son sistemas integrados, operaciones de esta naturaleza, y finalmente son auditables, tanto por lo interno cuanto por lo externo, ¿no es cierto? Y los clientes siempre son también sabedores de esto. Yo no entiendo por qué cuando habemos alguna cosa, tenemos algo que dudamos, no vamos al cliente. El cliente debería saber cuánto debe, cuánto necesita y una cantidad de cosas. Y de los clientes estamos hablando, el que compra y el que vende, ¿no es cierto? El que nos vende. Entonces, tenemos que entrar ahí para ver cuáles son las leyes, los controles, las normas, los reglamentos, que también les incluye a ellos, y tenemos que mirar esa parte en conjunto. Todo esto contribuye a la transparencia y disminuye las posibilidades de fraude que les decía, porque estamos haciendo bien las cosas. Otra cosa es generar trazabilidad operacional de control. En este sentido, ustedes ven desde la fábrica cuando ingresaron las materias primas, cuando se procesó, cuando salió el producto, que puede ser el artículo, y todo el camino que tiene que ver hasta el consumidor. Han visto en las películas, no necesariamente se dice esto, pero han visto en las películas que van a algún banco y ven quién aplicó la tarjeta y en dónde aplicó la tarjeta de crédito, por ejemplo, o dónde compró, o dónde le facturaron. Eso está fuera de la empresa, ¿no es cierto? Está donde el vendedor. Pero tenemos todos estos caminos que pueden hacer posible que encontremos ciertas cosas, y eso me llama la atención de que en ciertos sectores no se conoce, no se sabe, no estuve, no sé quién es, no le conozco, una serie de cosas. Yo recuerdo de un presidente hizo una declaración, yo no sabía, dijo. ¿Cómo no va a saber? El presidente de la República conoce absolutamente de todo. Y entonces nos están mintiendo cuando dicen que no conocen, cuando dicen que no sabía en la caja. Yo recuerdo a un señor que entró de presidente del Parlamento, estoy hablando de otro país. Después de 3 semanas hicieron un acto de corrupción, se llevaron 80 millones. No voy a decir la moneda, 80 millones. Y el tipo igual dijo, no, yo no sabía cuánto había. Pero si lo primero que hace un gerente es la parte financiera, cuánto hay, cuánto debemos, cuánto tenemos, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a sentarme solamente, sino tengo que trabajar, tengo que ver ese tipo de cosas. Y en este sentido tenemos que saber qué es lo que existe, cuántas cuentas corrientes hay y qué nomás de servicios nos están brindando. Porque de lo contrario, simplemente le estamos dando oportunidad al que haga algo en contra de la institución, ¿no es cierto? Los ladrones son más inteligentes que nosotros. Si a alguien le atrapan es porque alguna cosa pasó por ahí. Alguien delató, alguien hizo, pero ellos planifican bien. Los ladrones, los narcotraficantes y todos esos tienen todo planificado, saben qué es lo que tienen que hacer. Y así deberían ser las empresas. Pero lamentablemente los cerebros están más bien en la parte mala que en la parte buena, pero eso es lo que ocurre no solamente en este país, sino en muchos países. Entonces, este es uno de los beneficios y se llama trazabilidad. Hay sistemas para esto. Hacen el seguimiento completo de qué es lo que sucede y qué es lo que podemos tener. La organización debe perseguir el liderazgo en el mercado. Esto creo que si tenemos los mejores beneficios, será por esto, porque es líder en el mercado, porque ha hecho bien internamente, porque tiene bien organizado, porque hay una separación de funciones, porque hay sistemas bien organizados también,
porque hay una tecnología que está brindando información, no solamente registrando, sino informando. Y la tecnología no necesariamente a los de arriba, a los que están en la cúspide, tiene que mandarle todo el conjunto de papeles. No, solamente tienes una hoja, necesitan ellos. Resumido, qué es lo que pasó, cuánto pagamos, cuánto tenemos, cuánto vendimos, cuánto hay en bodega, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que la tecnología puede hacer para informar a los demás arriba. De nada sirve tratar de arreglar los resultados cuando los procesos son los malos. Yo creo que esto es sumamente importante, porque ¿qué sacamos hablando de resultados con el permiso de ustedes y con el perdón de ustedes? Les digo por mi experiencia, una gran firma que tuvo ciertos problemas en el exterior, no nos dejaban ver los papeles de trabajo, simplemente veían qué estaba pasando y decían que no, que esta parte está mal, pero no decían qué es lo que hay que hacer, hay que arreglar solamente. Y entonces, en el siguiente año, otra vez vuelven a decir lo mismo. Y entonces creo que los auditores internos ahí, el contador público, en este caso, si sabe de control interno, si sabe cuáles son las formas de controlar, cuál es el manejo que necesitamos, va a poner en práctica ese tipo de cosas. No cuando nos digan los auditores, sino cuando veamos que existen ciertas situaciones para poder seguir adelante. De lo contrario, va a ser muy difícil. Todo lo que hacemos, todo lo que brindamos como servicios tiene que ser simple de entender y fácil de aplicar. Creo que cuando hay un análisis de las condiciones de una empresa, nosotros podemos hacer simple las cosas. Simple de entender, ¿cómo? Explicando a las personas. Y fácil de aplicar, no haciendo el tipo de cosas que en otros lados hacen. Bueno, vamos a aplicar todo lo del control interno porque eso dice la teoría. Entonces es difícil de aplicar. Pero si adaptamos, si analizamos el contexto de la institución, necesariamente lo vamos a hacer más fácil de aplicar. Por tanto, en este sentido, no solamente es del consultor, no solamente es de los auditores internos, no solamente es del contador. Dentro de la empresa es patrimonio de todos. Todos tienen que actuar. Y los de arriba no tienen que hacer este tipo de cosas, pero tienen que dar órdenes. Ellos tienen que crear políticas, ellos tienen que crear estrategias. Ellos tienen que exigir que se hagan ciertas cosas y el gerente general es el que pone en práctica todas las cosas que tomen como decisión los demás arriba. Entonces, esto es lo que tiene que poner en práctica el gerente general. Para eso tiene sus asesores, ¿no es cierto? Que son los jefes, los directores y todas esas personas que están trabajando para operar la institución. Y en este caso, los productos que lleguen a los clientes van a ser de la mejor calidad. Vamos a ser competitivos en el mercado, porque los riesgos están allá afuera también. Tenemos que mirar qué es lo que está pasando, cuánta gente hace lo mismo y en cuánto están vendiendo. ¿En qué podemos mejorar para que sea más barato, a lo mejor, o simplemente para que sea de mejor calidad? Y con la calidad tumbemos a muchos otros negocios que están vendiendo esto. Como les decía, esas partes que pueden hacer trabajos que son copias y venden en el mercado. La gente por el precio muchas veces compra cosas que hay. Son bien nombradas las cosas hechas en China, ¿no es cierto? Dicen que son malas, no lo sé. Hay que verlos, hay que palpar, pero simplemente rebajan la dosis que debe tener cada fórmula del producto y nos venden otro tipo de aspectos que simplemente no podemos dar. Hasta aquí hemos visto simplemente lo que es, qué necesitamos aplicar, qué es el control interno, por qué necesitamos aplicar eso, y hemos visto que la empresa tiene que crecer. La empresa no tiene que perder, tampoco tiene que estafar. Simplemente tiene que darle al mercado, a los clientes, las cosas que necesita, pero las cosas que necesita que sean con un precio razonable y que tenga calidad.
no quitándole calidad, no quitándole peso, no quitándole la fórmula, algún componente de esos, sino algo que le sirva. Quienes más problemas tienen son es mi opinión, son los emprendedores que venden comida, los salones de comida, porque no solamente que tienen que sacar permisos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, sino que puede ser que también miramos y necesariamente tenemos que medir en los productos que nos están dando, las materias primas y en esto frutas, verduras y demás. ¿Por qué? Porque los beneficios en realidad son que el cliente venga, coma y no le pase nada. ¿No es cierto? Y no estoy hablando de que tengan que cerrarle a la empresa para que el cliente coma bien porque los ladrones entran y les roban. No estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de aquello que les puede hacer daño, les da una diarrea, les enferman y demás. Y entonces tenemos que ver. Por eso es muy importante que hagamos un estudio y veamos en realidad qué es lo que nos conviene hacer dentro de la empresa para que puedan suplir todas las necesidades de la clientela, pero en términos de calidad y, yo digo, de honradez, de constancia para que la empresa crezca. Hasta ahí, si es que hay alguna pregunta, por favor me lo dicen y podemos... Muchísimas gracias, doctor. Me quedo yo con esta cita en la que mencionaba que de nada sirve tratar de arreglar los resultados cuando los procesos son los malos. Me parece excelente esa cita. Y de las preguntas que nos han hecho llegar es que si se consideraría como objetivos del sistema del control interno los beneficios que usted nos estaba citando. Y también me salgo de esto. Bien. Si son, por favor, repítame la pregunta. Y se podría considerar que los beneficios que usted nos mencionó en la presentación se podrían considerar como los objetivos del sistema en sí del control interno. No es que se podrían, tienen que considerarse. O sea, ese es parte del control interno. Esos son los beneficios que el hacer bien las cosas nos brinda. Y simplemente lo que tenemos es que ir actualizando cualquier cosa de esas porque ya tenemos comprado esa parte. Hay beneficios, pero hay que cuidar también. No hay que decir, hoy cambiamos y lo dejamos ahí. Hay que ir evaluando para que haya estos beneficios. Los beneficios muchas veces no son tangibles también. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la parte de los clientes que son fieles a la empresa. ¿Usted ve la fidelidad del cliente? A lo mejor en las compras, pero no ve, en cambio, si es que el cliente está satisfecho, le dice al amigo, le dice al familiar, mejor anda a comprar ahí porque ahí te conviene. Estamos haciendo propaganda sin que nos cueste dinero. ¿Por qué? Porque hemos cuidado este tipo de cosas, porque la empresa es seria, porque la empresa está bien organizada, porque el personal atiende bien, porque hay calidad en el producto y les llega a esas personas, porque somos puntuales. Miren, hoy, desde la pandemia, por supuesto, hay una cantidad de empresas que están entregando a domicilio. Todo entregan a domicilio. Y hay que ver cómo se hace. Hay muchos que han contratado a Uber, por ejemplo. Hay muchos que han contratado a algo de ya. Y esos son los que van a los supermercados, compran y les llevan a las familias. ¿Cuánto cuesta eso? El Uber, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién salió, y les hablo también de otro país, porque yo no estuve aquí cuando apareció Uber. Pero en otros lados, Uber contrató a todos los que querían entrar, pero habían delincuentes recién salidos de la cárcel que entraban en eso y cuando podían robar, robaban a los clientes. Entonces, yo creo que ahí eso puede pasar en la empresa también, ¿no es cierto? Gente que ha tenido malos antecedentes entra ahí y puede, con la habilidad del caso,
perjudicar a la empresa. Pero entonces hay que analizar cuáles son los riesgos, hay que preguntarnos cuáles son los riesgos del personal de contratar a esta o a esta persona. Hay empresas que seleccionan al personal, pero también hay un departamento interno de la empresa donde se hace cargo de esa persona cuando llega. Y cuando ustedes miran a los ojos, pueden ver si le están mintiendo o no le están mintiendo. No es lo mismo que nos den contratando a tener una conversación con esas personas. Entonces son procesos que deben estar ahí y hay que añadir esta parte. Si hay entrevistas, que se entrevisten con los que van a ser beneficiarios de sus servicios, ¿no es cierto? Pero entonces, por favor, no piensen que esto es teoría. Al contrario, es práctica. Y si alguien no está aplicando el control interno, a lo mejor está fallando alguno de esos beneficios. Pero siempre vamos a conseguir esto si es que también trabajamos bien y asesoramos bien. ¿Qué más? Podemos hablar de que el control tiene que ser diario, constante, no en un espacio temporal. Sí, o sea, si yo aplico algo, ahí está, toda la gente hace las cosas como se diseñó, ¿no es cierto? No están haciendo, hoy vamos a aplicar el control y mañana no. No, 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 todos los días hace exactamente lo mismo. Yo acostumbraba a hacer un ejercicio práctico muy bonito. Decía, por ejemplo, para armar procesos, decía, ¿qué pasa cuando te abres los ojos y estás en la cama? Y claro, decía, no me cuenten cosas íntimas, por supuesto, ¿no? Decía, pero desde que te levantas, ¿qué haces? Y decía, me levanto, desayuno. Es exactamente lo que pasa en las empresas. Sí, recibo y embodego, sí, pero pesaste, viste que era de la misma calidad, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos como procedimientos? Y esto es lo que hace todos los días la gente. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que vamos es al baño, nos cepillamos los dientes, ¿no es cierto? Nos cambiamos de ropa antes de ir a desayunar. Y eso lo hacemos todos los días sin que nos digan, es exactamente en la empresa. El proceso está y eso hay que cumplirlo sin que nadie me diga. Y el proceso es en función de este tipo de controles que por esta presentación no hemos hecho cosas que a mí me gustaría en un momento determinado decirles, miren, aquí es donde debe aplicarse tales cosas. Pero eso será más adelante. Perfecto. Adicional, nos están preguntando, ¿el gobierno corporativo quién lo compone? ¿Únicamente accionistas? No, el gobierno corporativo es los de arriba, en realidad, todo el conjunto de gente que está ahí. Hemos hablado de que formara parte del auditor interno, incluso sin voz ni voto, pero se entera de qué es lo que está sucediendo. Está metido ahí la gente que maneja los riesgos. Entonces, ese tipo de gente son los que van a tomar ciertas cosas y hacen que la empresa en conjunto funcione bien. Y en mi opinión, el gobierno corporativo es de todos, que formen parte, como parte física, algunas personas, no quiere decir que los demás estén ausentes a este criterio. Al contrario, más bien hace todo eso. El jefe de un departamento, ¿qué hace? Hace que le obedezcan. Pero si es un déspota, no le van a obedecer. Entonces, quiere decir que el gobierno corporativo también es una parte de esto, es decir, de dar también, para recibir buenos aspectos de los que no forman parte del conglomerado de arriba, donde dice gobierno corporativo. Muchas veces hay gente incluso de afuera, porque esa gente puede verle con otros ojos el asunto y dar recomendaciones de mayor viabilidad. Muchísimas gracias, doctor. No sé si entre los presentes tienen alguna duda, alguna consulta con el doctor. Pueden abrir el micrófono y hacerle la pregunta directamente.
Por aquí nos llega una. Nos preguntan si es que dentro del sistema de control interno no se han completado todos los componentes. ¿Qué ocurre? ¿Es un mal control interno? Depende, hay que ver cuál de ellos no está funcionando. Pues la falta de beneficios sería en función de esto, es decir, aquí no hay esto, no se ha aplicado esta situación. Por ejemplo, hablemos de la supervisión, no se aplicó la supervisión. Yo tengo inquietudes y le digo a mi jefe, mire, hay esto. Hay un montón de jefes que se llevan ideas y no dejan pasar en otros casos las ideas. Pero si hay una supervisión, van a decir, miren, esto está pasando, hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que ajustar esta situación. Entonces, van a ver que hace falta uno de los componentes. Ahora, yo decía, depende de qué es. Si es una empresa grande, necesariamente hay que meterle todo. Por supuesto que la aplicación va a ser por módulos para no dañar toda la institución, porque hay que capacitar y demás cosas a la gente. Pero hay que aplicar todo. Depende de qué es lo que pasa en una empresa pequeña. Por ejemplo, una pymes. ¿Será necesario que se aplique todo? Yo digo que no. Hay que hacer un análisis para ver cuál es la necesidad de la empresa. Incluso la pymes no tiene los mismos riesgos que tiene una empresa grande, porque a lo mejor la pyme solo vende en la provincia de Pichincha, como ejemplo, ¿no es cierto? Pero la empresa grande vende al exterior. Los riesgos no son los mismos. Entonces, por eso yo digo que hay que ajustar este tipo de cosas. Y yo digo que es lo mejor que se ha hecho. Los contadores han hecho algo bueno en esto del control interno, aunque es desde los años 40, creo que viene hablándose de este tipo de cosas, de normas y demás, pero todo lo que se ha puesto énfasis en los últimos años es lo mejorcito que existe para poder armar y poder controlar las operaciones, no solamente de la operación de esto, sino de la gente misma, de las instalaciones, de la maquinaria, y de las maquinarias. Por ejemplo, ahí está exigiendo a algún lado. El mismo supervisor puede decir, miren, esa máquina se va a dañar, no están haciéndole mantenimiento, por ejemplo. Miren, ese auto se va a estrellar, las llantas están lisas. Entonces, hay una cantidad de cosas que debemos ver y analizar para que les demos la recomendación necesaria para eso. En términos de estudio, por supuesto, hay que estudiar todo para saber qué es. Y más aún si es que soy el que voy a manejar dentro de la empresa este tipo de cosas, tengo que saber de todo para poder asesorar y poder guiar a la gente de la empresa. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra inquietud, estimados participantes, quizá? Buenas noches, René. Sí, Germania, doctor, ¿cómo está? Siempre es un gusto tenerle y muchas que gracias. desde su conocimiento pueda apoyar al microempresario es bastante grande, ¿no? Porque como bien lo decía, la aplicación del control interno va dependiendo del tipo de empresa, va dependiendo también del tamaño de la empresa, porque si bien es cierto, a veces las empresas grandes tienen mayor riesgo y por eso es que ellos se apalancan con un buen grupo de profesionales para mitigar todo este riesgo, pero no así la microempresa, la empresa familiar, porque más lo llevan porque somos familia, porque tenemos confianza y no vamos poniendo nada de controles, no vamos considerando, como bien lo decía el ejemplo, desde hasta verificar que las llantas estén correctas en el vehículo. Eso puede tratar de minimizar riesgos que luego son dañinos para la empresa. En este caso, aquí lo que en el Ecuador se ha visto mucho es el exceso de confianza, la falta de controles, por ejemplo, para el área de inventarios. ¿Qué riesgos nomás nos puede traer esto? Y esto ya va mucho relacionado con la liquidez y también con la parte tributaria, ¿verdad?
Pues sí, especialmente de los inventarios, es cosa seria eso, porque algunos compran porque está barato y dicen voy a poner más. No, hay que hacer también un plan con esto del efectivo, de las disponibilidades que hay. Miren, hay una cosa de la supervisión que es importantísima. ¿Ustedes recuerdan ese accidente que hubo en la vía hacia el norte? Un camión cargado de botellas, creo que se fue llevando adelante no sé cuántos. ¿Ustedes creen que así por mala suerte perdió los frenos? No, a ese camioncito le faltaba mantenimiento. No han dicho nada. Otro hizo un análisis en realidad. Pesaba 1 tonelada, pero la velocidad a la que bajaba le convirtieron en 10 toneladas, o creo que en más. Entonces, al primer carrito que le agarró no era el camioncito de 1 tonelada el que le agarró, le agarraron 10 toneladas. Por eso se fue allá. Pero, ¿dónde está? Ahí viene el chofer también. El chofer de ese debió haber preguntado cuándo hay. Deben tener una bitácora ahí que digan tal fecha tienen que hacer el mantenimiento. Y ese chofer, ¿por qué no dijo que faltaba eso? ¿Está funcionando bien? Sí, pero los carros, nosotros mismos tenemos también riesgos. Si no nos hacemos un examen, nos puede dar, no sé, un montón, podemos tener a lo mejor por ahí algunos microbios que son fatales. A lo mejor podemos tener cáncer. Muchas mujeres se han salvado cáncer de mama. ¿Por qué? Porque les descubrieron oportunamente. Y no es porque les faltó mantenimiento, y ese es un mantenimiento de las personas, de los seres humanos que hacemos. Lo mismo debe ocurrir allá. A mí me llama muchísimo la atención una cantidad de cosas que están en el mercado que suceden por falta de control, no es por otra cosa. ¿Y qué tiene que hacer pongamos el mismo ejemplo, qué tiene que hacer el pobre ese si tiene que salir de inmediato así? No, mañana lo hacemos. Pero ahí están las consecuencias de hacerlo mañana. Y entonces, cuando hay este tipo de cosas y uno de los vehículos entra a mantenimiento, entonces tenemos que tener uno de repuesto para que no bajen las ventas y demás. Entonces, esos son el tipo de riesgos. ¿Qué pasa? El riesgo de no vender si es que uno de los camiones entra a mantenimiento. El riesgo de perder la vida si las llantas están malas. Si no ha habido mantenimiento en el sentido ese de hacerle, de ponerle aceite, de chequear que esté, no sé, una serie de cosas que hay, poniendo solo de eso. ¿Qué pasa con los inventarios? ¿Cuál es el riesgo de mantener inventarios ahí? A lo mejor se vuelven obsoletos y la empresa está perdiendo. O a lo mejor hace falta y se para una línea de producción, por ejemplo. Entonces hay que estar atento a todo este tipo de cosas, pero siempre conociendo cuáles son los riesgos de si hay o no hay. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los productos que existen? Y si eso tenemos, por supuesto que los beneficios, que era la primera pregunta, vamos a tenerlos. De hecho, pero ya les decía, es en función de un análisis para ver cuál es el control que debe tener esa empresa. Sí, es verdad que el tener controles en cada una de las áreas de las compañías va a ayudar a mitigar muchos riesgos que tienen las empresas. Por ejemplo, hablemos algo del día a día, ¿no? Tenemos lo que es la bancarización, y si no sabemos lo que es la bancarización, no hemos puesto controles, puede haber desvío de dinero por ese lado. Por otro lado, decir, bueno, no importa, ingresó el dinero en efectivo y a mi proveedor, justo llegó mi proveedor y cojo y le pago una factura de $2,000 en efectivo, cuando tenemos una normativa que no estamos contemplando porque no hemos puesto nada para controlar internamente. Y resulta que esa parte
al no tener la bancarización, al no utilizar ningún sistema, el sistema financiero para el pago de esa factura que fue de 2,000, por más que sí fue un gasto de la empresa, tributariamente se considera un gasto no deducible. Y al tener un gasto no deducible, ¿qué nos conlleva eso? Pagar mayor impuestos. Entonces, ¿qué tan importante es el control? Y qué tan importante es saber que cada uno, desde el gobierno corporativo y cada uno de los que están inmersos en el manejo de las empresas, tiene que tener la responsabilidad de ir aplicando en cada proceso, en cada circunstancia, el control necesario. Y el control necesario no decimos vamos a controlar a las personas, sino como bien lo dice en su frase, no tratemos de arreglar los resultados, sino vamos mejorando cada uno de los procesos que son malos. Entonces, si ya vemos que el exceso de confianza, la falta de conocimiento en ciertos temas, la falta de aplicación de la normativa nos conlleva a tener que al final del año vamos a pagar mayor impuesto, qué mejor hacer este análisis con tiempo, verificar qué riesgos vamos a tener e ir corrigiendo. ¿Qué tan importante es eso? Yo creo que todo tiene que ver con esta situación. Yo recién conversaba con unos amigos que están haciendo un emprendimiento. Y esto es lo que pasa también en términos familiares. Es decir, yo tengo la casa, yo tengo el local, así que me evito de gastar eso. Sí, pero es un gasto. Y usted decía algo, tributariamente nos estamos perjudicando, porque no estamos deduciendo ese arriendo que pagaríamos si no tuviésemos la casa. Hay muchos negocios que se ponen ahí donde era la sala de estar, le hacemos un almacencito y vamos ahí. Encomiable el esfuerzo, pero si no tomamos en cuenta todo eso, si no tomamos en cuenta la luz, el agua, el teléfono y una serie de cosas, estamos perjudicándonos. Entonces hay que hacer un análisis también de esto, cuáles son los costos y cuáles son los precios que tenemos que vender aplicándole un porcentaje de utilidad. Pero eso requiere no es aplicable así decir, mira, tienes que ganar el 80% de eso. No, hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente estoy haciendo? Mejor si es que contribuimos a crear fuentes de trabajo y demás, pero siendo honestos, pagando lo que es, no sé, anotando lo que se debe, sin que se perjudique ni al fisco ni nosotros. Exacto. Y todo eso conlleva mucho el aplicar bien un control interno. Yo pienso que cada día tenemos que ir estudiando, tenemos que ir aprendiendo y de la mano de expertos como es usted, doctor, que yo siempre lo digo y lo diré siempre, lo admiro por la capacidad de profesionalismo y hoy lo admiro porque es un poeta nato. Eso hace que las personas que estamos cerca de usted también sigamos sus mismos pasos y sigamos creciendo. Y a eso es lo que les invitamos a nuestra comunidad del Crack Contable, a que se siga capacitando. Vamos a hacer no solo charlas, vamos a hacer unos cursos ya de aplicación con el doctor René Fonseca. Como saben, es un experto, ha trabajado a nivel internacional y qué mejor que hoy venga a llevarnos de la mano a los ecuatorianos. Ya ayudó en muchos países en Centroamérica. ¿Por qué no hoy obtener el conocimiento que es muy grande el que tiene usted? Y yo siempre lo reconoceré esa parte. Y para nosotros como Rodríguez Albán Consultores nos es una satisfacción poder contar con profesionales de alta calidad como es la suya. Y vamos allá a emitir cursos, vamos a dar cursos de temas como estos y más cursos que el doctor René Fonseca ha puesto en práctica en empresas internacionales en distintos países de Centroamérica, pues y han sido unas prácticas impresionantes y aparte de eso ha ayudado a dinamizar la economía de esos países.
Hoy en Ecuador vamos a tener la satisfacción a través de Rodríguez Albán Consultores poder compartir con el doctor sus conocimientos y apoyar a las empresas, a los microempresarios, a que, como decía el doctor, muchas veces sí, no tomo en cuenta lo que es la renta de mi casa porque es mi casa. No tomo en cuenta cuál es el tiempo, el costo hora que yo estoy poniendo en mi emprendimiento. No tomo en cuenta que pagué agua, luz, teléfono. Creo que eso no es considerable y a veces muchos dicen, sí, estoy ganando bien, pero cuando sinceran los ingresos, los costos, los gastos, puede darse el caso de que estén teniendo pérdida o estén sobrevalorando o subvaluando el bien o el servicio que están vendiendo. Todas estas cosas vamos a mitigar con los cursos que vamos a dar con Rodríguez Albán Consultores y que va a ser una satisfacción poder compartir con el doctor René Fonseca. No sé, doctor, si es que o hay alguna pregunta adicional, Graciela o doctor, sus palabras. Si no hay nada más, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad porque, como usted decía algo, como consultor ya he dado mucho afuera. Es cierto eso de que uno no es profeta en su propia tierra. En su momento, cuando era profesor de la universidad y trabajé en la Contraloría, creo que fui muy conocido. Pero el tiempo pasa y se olvidan porque uno no está. Pero yo he dado mucho afuera en varios países y entonces yo creo que me toca dar aquí. Yo estoy dispuesto en realidad para compartir lo que yo sé. Y muchas gracias por la parte de lo, no sé, la escritura. La escritura creo que eso fue innato porque yo escribo desde hace muchísimos años, pero hoy le he dado un énfasis dándole ese color que tiene la poesía y toda la ramificación que hay de producción de eso. Entonces, sí me reconoce, eso me siguen reconociendo internacionalmente, pero aquí muy poco porque así es. Tengo amigos y enemigos. Los enemigos no les conozco, pero sé que hacen cosas que quieren borrar las cosas que no pueden hacer. Recién alguien dijo que yo no voy a leer eso porque ya sé las mentiras que dicen. ¿Quién te dice mentiras? Le pregunté yo, ¿no? ¿Pero quién te dice mentiras? No, pero me imagino, ay, por favor, entonces, qué bueno, entonces debes dedicarte a otra cosa, eres brujo, porque adivinas las cosas. Y ese es nuestro problema, es lo que me he dado cuenta durante el trabajo. Siempre juzgamos con la mitad de la historia. La mitad de la historia es la presentación en ese caso, y la segunda es leerlo para ver qué es lo que pasa. Pero no pueden decir eso. No podemos juzgar sin conocimiento. Lo mismo que les decía hace rato, no podemos cambiar lo que no conocemos. Entonces, hay que conocer para poder hacer cambios. De lo contrario, estamos siendo mentirosos nosotros, no otras personas. Yo creo que por ahí vamos y muchísimas gracias porque en realidad estoy dispuesto a compartir sin ningún problema, porque siempre que he estado en este aspecto de capacitación, ha sido un punto de convergencia, de cambios y de realidad. Y en ese caso yo creo que, por ejemplo, en la Universidad Central, en esa época que yo estuve ahí, yo cambié la enseñanza porque yo creía que es otra cosa, no era lo mismo que hay que hacer. Cambié el trato al estudiante y había unos que siguieron lo que yo hacía, pero cuando les decían, mira Pepe, no, espérate, yo soy doctor, ¿no? Cosas así absurdas, pero eso es lo que sucede. Entonces, yo no tengo egoísmo porque las cosas que aprendí, no como un profesor mío que decía, a mí me costó quemarme las pestañas, sí, pero entonces yo no voy a ser un profesor a medias.
tengo que ser un profesor 100% y el objetivo del profesor es ese, transmitir lo que conoce. Pero si no lo hacen, bueno, cada uno tiene su criterio, pero yo creo que las cosas son así. Así que muchísimas gracias a los que tuvieron la gentileza de escucharme, a los que hicieron las preguntas, a ustedes que han armado esta situación y la cabida que me dan. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, a usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, quiero reiterar la cita que me encantó. De nada sirve tratar de arreglar los resultados cuando los procesos son los malos. Sí, muchísimas gracias. Hace muchísimos años que escribí eso y ahora hay muchas cosas que puedo mostrarles, porque creo que también ese tipo de aspectos, si bien los publico, hay mucha gente que los usa, pero también tengo un montón de escritos que no he publicado, entonces creo que hay que compartir. Solo hay que decir de quién es, no nada más, no es de guardarle. Y hay cualquier cantidad de cosas. Estoy terminando un libro precisamente de emprendimiento. Hay un montón de aspectos de mi experiencia en realidad, de las cosas que hay. No es el tipo de cosas que ponen en las redes sociales, 5 puntos para que seas tu propio jefe. Así dicen, eso es cosa seria, ser el propio jefe. Sí, no voy a tener un jefe, sí, pero me voy a sacrificar más hasta darle un nivel superior a mi negocio. Muchos dicen, tengo mi negocio, sí, pero vende cosas ahí, pero se levanta a las 5 de la mañana y si no está él, no funciona. El negocio es cuando uno no está y sigue funcionando y las utilidades están ahí. Ese sí es negocio. Pero del otro no, o sea, es un emprendimiento y estamos en un nivel en el que si yo no estoy, me muero. Ese es el terreno donde las cosas fallan y se terminan. Entonces, no debemos llegar allá. Hay que hacer cosas bastante grandes y cosas simples. No 5 puntos, a lo mejor son 10. Pero los 10 abarcan las cosas que hay y a lo mejor mucha gente deja de invertir en eso porque le falta algo y eso le da medidas de que lo que tiene va a perderlo con el emprendimiento que está haciendo porque no está completa su conocimiento. No es solamente estar él, sino hay muchas otras cosas que hay que hacer. Y eso es lo que estoy diciendo en ese librito que estoy por terminar. Y va a ver que en algún momento, así es que le actualizo, aunque estaba actualizado, vino la pandemia y borró todo. Un libro que tiene 650 hojas de auditoría interna, también que se ha vendido en Latinoamérica, pero ahí está que por actualizar lo que ha pasado después de la pandemia. Vamos a ver qué pasa con eso también. Y qué bien, no, felicidades y para nosotros será una satisfacción poder estar ahí en la primera lectura de su libro, porque me imagino y con toda seguridad van a ser enseñanzas desde sus experiencias y cuando nosotros aprendemos a enseñar con amor, con pasión y desde nuestras experiencias, cambia totalmente. Entonces, sé que va a ser las obras usted tiene, unas obras que tienen que ser publicadas porque ya Ecuador tiene que valorar a los ecuatorianos y de calidad como es usted. Le agradezco, le felicito y estamos aquí. Y pues van a salir sus libros porque el estudiante lo necesita, los empresarios lo necesitan, los emprendedores lo necesitan y qué mejor desde la experiencia. Así es que será una satisfacción poder estar junto a usted en esos momentos. Y un honor muy grande para mí como persona, como Germania, que como lo dije y lo vuelvo a decir, quien me dio la satisfacción y la idea de poder llegar a estos emprendimientos ha sido usted, con todas sus enseñanzas, con todos sus aprendizajes, y aquí estamos para eso, para entregar desde nuestro conocimiento. Así es que muchas gracias nuevamente, doctor René Fonseca, por estos minutos compartidos. Muchas gracias a ustedes y a todos. Un abrazo. Felicidades.